Me han preguntado si pueden los cristianos formar parte de la política. Es una pregunta que para algunos puede resultar muy fácil de responder, mientras que para otros puede resultar muy discrepante. Antes de responder a esta interrogante, debemos de evacuar una pregunta quizás más relevante de la que ya hemos planteado. ¿Por qué no se debe de mezclar política con religión? Y la respuesta a esto la tiene la historia. En el año 313, Constantino dicta el Edicto de Milán, en donde estableció la libertad de culto para todo aquel que creyera en la fe cristiana. En el año 325, Constantino reúne a los altos pontífices de la Iglesia Católica y establece lo que se denominó el Concilio de Nicea, en donde se ventilaron temas tales como la divinidad de Jesús, la unificación de Jesús con Dios Padre, entre otros. Pero fue hasta el año 380 que surge otro emperador, Teodosio I, el cual estableció al cristianismo como la iglesia principal, como la religión oficial del Imperio Romano. A partir de ahí, el cristianismo dejó de ser perseguido y se transformó en perseguidor de otras creencias que no comulgaban con la de ellos. 300 años el cristianismo fue perseguido por los emperadores romanos y ahora, después de que ya eran religión oficial, comenzó una cacería de brujas contra todos aquellos que no comulgaran con su fe. En el 1232 después de Cristo aparece otra figura, el Papa Gregorio IX. Esta figura fue quien instituyó la mal llamada Santa Inquisición. En ella se perseguían a los denominados herejes. Todos aquellos que no comulgaran con la fe cristiana eran una amenaza para la Iglesia Católica. Los torturaban, los mataban y les destruían sus propiedades, solamente porque no comulgaban con su fe. Esta es la respuesta, o una de las respuestas por las cuales no se debe mezclar religión con política. La Iglesia Católica, de manera conjunta con los emperadores romanos, ostentaban el poder político y también el poder religioso. Por ello no se debe mezclar religión con política, porque la moral es totalmente diferente. En aquel entonces amalgamaron la moral, por lo tanto, le causaron un grave perjuicio a la humanidad. Ahora bien, ¿qué opinaba Jesús de la política? En aquel entonces los fariseos le enviaron 2 espías. Y esto le dijeron a Jesús: Señor, ¿debemos nosotros de tributar al César? A lo que Jesús les dijo: traedme una moneda. Ellos le presentaron una moneda y Jesús les dijo: ¿de quién es la cara que aparece en esa moneda? Ellos dijeron: del César, Señor. Entonces Jesús les dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La interpretación de este texto es que al César se le tienen que dar los impuestos que pertenecen al César y a Dios se le tienen que dar los impuestos que pertenecen a Dios. En ese entonces estaba en pie el templo de Jerusalén, por lo tanto los judíos debían de tributar las cuestiones del templo establecidas en la Torá de Moisés. En otra ocasión Jesús estaba predicando y los apóstoles llegaron y le dijeron: Señor, ¿cómo haremos para alimentar esta multitud? Entonces Jesús realizó el milagro. Alimentó a miles de personas con 5 panes y 2 peces. Muchas personas que estaban en ese lugar ya lo veían como un líder. Entonces muchos de ellos querían coronarle como rey. El texto bíblico nos dice lo siguiente: aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían:
este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos aquí que Jesús nunca tuvo interés en formar parte de la política judía. Inclusive cuando Jesús fue interrogado por Pilatos en segunda instancia, Jesús le dice a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Quizás has escuchado que los cristianos están en este mundo para gobernar. Pues en estos textos Jesús nos muestra un camino diferente. Ni los discípulos de Jesús fueron enviados a formar parte de la política, ni Jesús estuvo interesado en formar parte de la política. De los discípulos de Jesús, el único que perteneció a la política fue Zaqueo, el recaudador de impuestos. Pero cuando Zaqueo se convierte a Jesús, éste le dice: Señor, la mitad de mis bienes he dado a los pobres, y si en algo les he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. De los personajes bíblicos que quizás fue el más calificado para pertenecer a la política fue Pablo, Saúl de Tarso. El apóstol Pablo tenía dos nacionalidades: judío de nacimiento y ciudadano romano. Pero vemos en los textos bíblicos que Pablo nunca quiso incursionar en la política romana, sino que solamente se dedicó a expandir el mensaje de Jesús. Inclusive encadenado delante de los políticos romanos, Pablo predicaba el evangelio de Jesús. Y aún así, aunque él nunca quiso pertenecer a la política, respetaba las leyes romanas. El texto bíblico dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Vemos entonces que ni Jesús ni los apóstoles mandaron a formar parte de la política, ni de la política romana ni de la política judía. Lo que mandaron es otorgar un mensaje lleno de amor, de justicia y de misericordia. Sin embargo, en la antigua Roma surgen personajes que Aristóteles les llamó aduladores del pueblo. Estos son los demagogos. Un personaje demagogo es aquel que carece de ideas claras políticamente hablando. Y lo que busca para ganar popularidad es satanizar a un grupo social determinado y así poder lograr que muchos seguidores que piensen como él también ataquen a ese grupo social determinado. Posteriormente surge el populismo. El populismo es una estrategia política en donde el líder populista también carece de ideales, carece de ideas claras en cuanto a la política, y lo que busca es degradar al adversario. No propone ideas de desarrollo, de progreso, pero sí muchos ataques a los adversarios. Depende de ti si quieres seguir a un demagogo o a un populista, o seguir a Jesús con el ejemplo de la justicia, del amor y de la misericordia. En una ocasión, los fariseos mandaron a acallar al apóstol Pedro y a los demás discípulos, ordenándoles que dejaran de promulgar el nombre de Yeshua. A lo que el apóstol Pedro respondió lo siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es ahí precisamente que los verdaderos cristianos
deben de defender sus derechos cuando se les esté atacando su fe, pero nunca oponerse a los derechos de los demás. En mi libro De las cadenas a la libertad, muestro un camino diferente, un camino lleno de fe, de razonamiento y de amor. Uno de los textos dice lo siguiente: la pregunta inicial fue si es posible que los cristianos puedan pertenecer a la política. La respuesta es sí, porque para ello existe la autonomía de la voluntad y el libre albedrío. Ahora bien, lo que no se debe hacer es incursionar en la política para tratar de imponer la ideología cristiana como gobierno, o para tratar de oponerse a las creencias de los demás tan solo porque no cumplen con los requisitos de la ideología cristiana. Los deberes y los principios cristianos son solo para cristianos. Por ello, si alguien incurre en política para imponer su ideología cristiana y para oponerse a los derechos de los demás, en lugar de expresar el amor al prójimo, lo que generará es odio y repulsión. Depende de ti entonces, si quieres ser visto como un romano, o como un fariseo, o si quieres ser visto como un verdadero seguidor de Jesús, proclamando la justicia, el amor y la misericordia.